Nadie elige dónde nace, pero algunos deciden que su punto de partida no será su destino final. Carlos Tevez nació en Fuerte Apache, un lugar donde el sonido de los disparos era más frecuente que el canto de los pájaros. Allí, entre muros, descascarados y calles rotas, creció un niño con una cicatriz visible en el cuello y muchas otras invisibles en el alma. Esa cicatriz no era una herida de guerra, sino una marca de su infancia. Agua hirviendo, un accidente doméstico, 3 años de edad. En cualquier otro contexto habría sido motivo de lástima. En su caso, fue el primer símbolo de resistencia. Desde entonces aprendió a mirar de frente, sin bajar la cabeza, como si cada mirada que lo juzgaba alimentara una furia silenciosa dentro de él. El fútbol no fue una opción de carrera, fue una forma de respirar. Cada vez que tocaba la pelota sentía que escapaba por unos segundos del encierro, del ruido, del miedo. Jugaba con rabia, con urgencia, con una energía que no buscaba aplausos, sino libertad. Y sin saberlo, en cada regate estaba escribiendo el comienzo de una leyenda que no pedía permiso para existir. Fuerte Apache no tenía veredas limpias ni parques verdes. Tenía miedo en los rincones y sueños escondidos detrás de puertas cerradas. Carlos creció en un edificio agrietado, con paredes que parecían respirar con cada ráfaga de metralleta. Su casa era un refugio frágil, pero también un nido de afecto forjado en lo poco que había. Su madre adoptiva, Fabiana, no le dio la vida, pero le enseñó a defenderla con dignidad. Su padre, Segundo, trabajaba horas infinitas para que el pan nunca faltara, aunque la esperanza a veces sí. La pelota era el centro de todo. No había canchas ni arcos verdaderos. Usaban ladrillos, mochilas, lo que fuera. Los partidos se armaban en patios agrietados donde el fuera de juego lo marcaban las sombras. Tevez no destacaba por técnica refinada, destacaba porque no se rendía. Corría como si detrás de cada jugada hubiera algo que salvar. Allí aprendió lo que es resistir, no solo a la pobreza, sino al estigma. Los de su barrio no eran vistos como promesas, eran descartes anticipados, pero él se aferró a una verdad sencilla. Si quería cambiar su historia, tendría que escribirla con los pies. Y lo hizo cada día, mientras el mundo parecía decirle que no valía la pena intentarlo. Carlos no sabía que era bueno. Solo sabía que, cuando tenía la pelota, el mundo desaparecía. El ruido de los tiros, las peleas entre vecinos, o a veces el estómago, vacío. Nada importaba mientras el cuero giraba entre sus pasos. En el barrio, los demás también jugaban, pero él lo hacía con otra intensidad, como si no fuera un juego, sino una urgencia vital. Los adultos empezaron a notar. Lo llamaban el loco del potrero porque no paraba nunca. Regateaba en espacios imposibles, corría como si el campo no tuviera fin. Y cuando caía, se levantaba sin esperar la falta. Era pequeño, pero su cuerpo ya hablaba de lucha. Su mente, de propósito. Nadie le enseñó técnica en una academia. Aprendió del asfalto caliente, de los gritos en las gradas improvisadas, del roce sin piedad que curtía la piel y el alma. Y si tú también vienes del barro, del esfuerzo silencioso, apóyanos con un like, suscríbete al canal y únete a esta comunidad donde cada historia nace del corazón y termina en leyenda. Su talento no fue una revelación súbita, fue una consecuencia natural de la necesidad. Jugaba todos los días, con fiebre, con frío, con heridas abiertas, porque allí, con la pelota en los pies, era el único lugar donde sentía que podía elegir quién era. Fue en esos partidos anónimos donde nació el Apache, no como un apodo, sino como un símbolo de identidad, furia y pertenencia. La oportunidad no llegó en forma de gloria. Llegó como un tren al que había que subirse sin garantía de regreso. Tenía 13 años cuando alguien del entorno de Boca Juniors lo vio jugar. Le ofrecieron una prueba. Solo eso. Una chance en un club gigante, donde miles como él querían entrar. No era un billete dorado. Era una grieta en el muro. Pero para un chico de Fuerte Apache,
Esa grieta era suficiente. El día anterior no durmió. En su mochila, una muda de ropa, un sándwich envuelto en papel y las ganas de no fallar. Al llegar al club, lo miraron con sospecha. Su cicatriz, su forma de hablar, su ropa. Todo en él decía calle. Pero cuando entró al campo, la calle habló por él. Jugó como si no existiera un después. Cada pase era un golpe contra la duda. Cada sprint, un grito silencioso. Yo pertenezco. Pasó la prueba. Pero no fue el final del sacrificio. Fue el comienzo. Desde entonces, la rutina cambió. Viajes largos, entrenamientos duros, distancias familiares, tentaciones de abandonar. El fútbol empezó a exigirle disciplina, paciencia, renuncias. Había que crecer rápido, ser fuerte cuando otros podían ser frágiles. Boca le abrió una puerta. Carlos la cruzó con respeto, pero con hambre. Sabía que no bastaba con llegar. Tendría que demostrar todos los días por qué merecía quedarse. Los años en Boca no fueron mágicos, fueron intensos. Carlos llegó como un número más, pero pronto su forma de jugar llamó la atención. No era un delantero elegante, era una fuerza en movimiento. Iba a todas, presionaba como si no existiera el mañana, celebraba cada gol como si fuera el último. Se ganó primero el respeto de los compañeros, luego el corazón de la hinchada. La Bombonera no se entrega fácil, pero con Tevez hubo conexión inmediata. El estadio lo veía como uno de los suyos, no porque fuera el mejor técnicamente, sino porque representaba al que lucha, al que viene desde abajo. Y él sentía esa energía. Cada vez que entraba a la cancha, miraba las tribunas como quien busca a su familia entre miles. Convirtió goles importantes, ganó títulos y empezó a hacer noticia más allá de Argentina. Pero con la fama llegaron nuevas tensiones. La prensa, las comparaciones, los falsos amigos, la presión de no fallar. En lo profundo, seguía siendo el chico del edificio agrietado, pero ahora cargaba con la imagen de ídolo. Y eso pesaba. A veces no dormía antes de los clásicos. A veces se preguntaba si estaba preparado para todo lo que venía. Pero luego entraba al campo, tocaba la pelota y recordaba por qué había empezado. No por contratos ni trofeos, sino por ese fuego interior que, desde niño, lo había empujado a correr aunque todo doliera. El éxito tiene un precio que no siempre se paga con dinero. Tevez, ya figura en Boca y deseado en Europa, comenzó a cargar un tipo de presión que no se ve en los resúmenes de los partidos. La exigencia de rendir siempre, la obligación de sonreír cuando por dentro algo dolía, la expectativa de ser ejemplo sin haber pedido ese rol. Era joven, pero no podía permitirse mostrar fragilidad. La fama no perdona el cansancio. El cuerpo empezó a hablar. Dolores, sobrecargas, señales de alerta. Pero lo más duro estaba en la cabeza. Dudas nocturnas, ansiedad. Esa voz interior que pregunta si uno realmente merece estar donde está. En las concentraciones, a veces se quedaba mirando el techo sin poder dormir. En los partidos importantes, sentía el estómago cerrado. Nunca lo dijo en voz alta. No quería decepcionar. No quería que nadie pensara que el chico fuerte del barrio también se quebraba por dentro. Además, llegaron las críticas. Cuando no hacía goles, lo cuestionaban. Cuando hablaba de su origen, lo acusaban de victimizarse. Cuando no hablaba, decían que se creía superior. Era un equilibrio imposible. Y sin embargo, seguía. Porque había aprendido desde chico que nadie iba a defenderlo mejor que él mismo. En cada desafío, reafirmaba su esencia. No jugaba solo por títulos, jugaba por el respeto, por no traicionar al niño que alguna vez prometió que saldría adelante. El día en que Carlos Tevez levantó la Copa Libertadores con Boca, algo en él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. No era solo un título, era la prueba tangible de que todo había valido la pena. Los días sin comer, los entrenamientos bajo chuva, las lágrimas escondidas. Todo se sintetizaba en ese instante. Su grito de gol, brazos abiertos ante una Bombonera, desbordada, no fue celebración, fue liberación. La consagración no se detuvo ahí. Vinieron los viajes,
los traspasos internacionales, la Premier League. En Inglaterra, primero lo miraron como una incógnita, pero él no necesitaba hablar el idioma para hacerse entender. Sus goles hablaban, su entrega contagiaba. Con el Manchester United ganó todo. Con el Manchester City cambió la historia de un club. En cada camiseta que vistió, dejó una marca. Sin embargo, nunca se sintió del todo parte de esos mundos brillantes. Cada trofeo era importante, pero lo verdaderamente valioso seguía siendo otra cosa. Los mensajes de su barrio, las lágrimas de su madre, el orgullo silencioso de su padre. Porque Tevez entendió algo que muchos olvidan. Ser grande no es ganar más, es no olvidar nunca para quién estás ganando. Carlos Tevez no fue solo un delantero que ganó títulos, fue una figura que trascendió el deporte. En cada barrio pobre de América Latina, su historia resonaba como un eco de esperanza. No por el dinero que ganó ni por los goles que hizo, sino por lo que representaba. Un chico que salió del lugar donde nadie espera que alguien llegue lejos. Un hombre que no cambió su forma de hablar ni su forma de mirar, aun cuando lo rodeaban lujos, que nunca soñó tener. Muchos jóvenes vieron en él algo más que talento. Vieron coraje, vieron identidad. Tevez hablaba con palabras simples, con acento del conurbano, con el corazón abierto. Nunca negó de dónde venía. Al contrario, lo repetía como un escudo. Ser de Fuerte Apache no era una mancha, era una medalla. Donaba a su barrio, visitaba escuelas, caminaba por las mismas calles que lo vieron crecer. No lo hacía por imagen, lo hacía porque sabía que no se pertenece solo al éxito. También se pertenece al origen. En los medios se lo etiquetaba como polémico, pero en los márgenes lo llamaban referente, porque su existencia misma era una declaración. Se puede salir, se puede triunfar sin vender el alma. Carlos no fue un héroe perfecto, fue uno real, y esa autenticidad fue lo que lo volvió eterno en la memoria colectiva. Llega un momento en que el cuerpo ya no responde como antes. Las piernas siguen corriendo, pero el alma empieza a buscar otra cosa. Para Tevez, el final no fue una caída abrupta. Fue un proceso silencioso, interno, casi espiritual. Volvió a Boca no por nostalgia, sino por necesidad. Quería cerrar el círculo donde todo había comenzado. Jugar en la Bombonera una vez más, sintiendo el aliento de su gente, era su forma de agradecer sin palabras. Pero el fútbol ya no era él mismo, y él tampoco. El ritmo, la exigencia, la exposición constante. Cada partido se sentía más pesado. Ya no celebraba los goles con la misma euforia. Empezaba a pensar en lo que venía después. Y eso asustaba más que cualquier final de campeonato. Porque cuando uno vive para el fútbol desde niño, dejar de jugar no es solo dejar una profesión. Es dejar una parte de uno mismo. Su despedida fue discreta, sin grandes espectáculos. Pero en el gesto de mirar al cielo, con los ojos húmedos, había más emoción que en 1000 discursos. Porque en ese instante entendió que no se iba solo. Se llevaba consigo la historia de su barrio, los abrazos de su familia, los gritos de miles que alguna vez vieron en él una razón para creer. El estadio se apagó, pero su fuego interior siguió ardiendo. Ya no para correr detrás de una pelota, sino para descubrir quién era más allá del número en la espalda. Carlos Tevez no será recordado solo por los títulos ni por los clubes que representó. Su legado vive en algo más profundo. Vive en la memoria de los que alguna vez pensaron que no tenían salida. En cada niño que patea una pelota entre pasillos rotos y sueña con algo imposible. Vive en el orgullo silencioso de los barrios olvidados, que encontraron en su figura una prueba de que sí se puede. Su historia es la de un hombre que no se olvidó de su origen cuando llegó al tope, que nunca escondió su acento ni su pasado, que se enfrentó a los poderosos sin miedo a las consecuencias, que fue criticado por decir verdades incómodas, pero admirado por vivir con coherencia, que eligió regresar a casa cuando muchos habrían seguido sumando ceros en cuentas extranjeras. Tevez no fue perfecto, tuvo errores, decisiones polémicas, momentos de rabia. Pero en esa imperfección
construyó su humanidad. Porque su grandeza no está en cuántas veces ganó, sino en cuántas veces eligió no traicionar a quien era. Hoy, su nombre sigue siendo bandera, no solo en estadios, sino en corazones, porque Carlos Tevez, el Apache, no solo jugó al fútbol, jugó por su gente, y eso nadie lo olvida. Cuando un chico nace entre el ruido de las balas y aún así decide soñar, no estamos ante un futbolista, estamos ante un símbolo. Carlos Tevez nos enseñó que no importa cuán difícil sea el camino si hay fuego en el pecho y memoria en los pies. Su historia es la de todos los que luchan en silencio. Si te emocionó esta leyenda, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué jugador quieres ver en la próxima historia. Aquí, cada historia es un homenaje a los que nunca dejaron de creer.